Muy buenas tardes amigos, mi nombre es Jorge. Sean bienvenidos una vez más a este subespacio, el espacio de Joriba Paranormal. Y hoy tenemos una leyenda muy interesante, una leyenda que sin duda alguna ha dado muchas vueltas al mundo, se ha escuchado en cada lugar, sobre todo más por cómo se originó esta leyenda. Esta leyenda es de la de Llorona. Cabe mencionar que se han hecho algunos metrajes sobre este personaje. Uno de los primeros metrajes que se realizó de La Llorona fue en el año de 1933 con el título de La Llorona. El segundo metraje fue La herencia de La Llorona en el año de 1947. El tercer metraje se lleva el mismo nombre de La Llorona en 1960. Otro de los metrajes fue La maldición de La Llorona en 1963. Otro es La venganza de La Llorona en 1974, por mencionar algunos. Algunas personas aseguran haber tenido algún contacto con esta persona sobre apariciones por las noches. Otros aseguran haber escuchado su desgarrador lamento a altas horas de la madrugada, a las 10 de la noche o 11. Otros aseguran tener evidencia en video donde han captado a esta mujer vagando por las calles, lamentando por la pérdida de sus hijos. También otra de las historias que ronda esta leyenda es sobre su tumba, donde aparentemente descansan sus restos. La tumba se encuentra en el poblado de Jerez, en la ciudad de Zacatecas, específicamente en el Panteón de Dolores. Los invito a que se queden porque vamos a dar inicio a esta leyenda. La Llorona hace referencia a una leyenda que tiene como protagonista una mujer de cabello largo que, vestida de blanco, se aparece de noche, a veces en las encrucijadas de los caminos, llamando con desgarradores llantos y lamentos a sus hijos. Sin duda, una de las leyendas con más fuerza en nuestro país. Se asocia más fuertemente con la cultura mexica, pues su aparición está relacionada con los presagios funestos anunciaron la llegada de los españoles al México antiguo, algo así de los que les contaré un poquito más adelante. Cabe mencionar que La Llorona cuenta con un paralelismo lejos del valle de Anáhuac. Existen deidades mayas, zapotecas y purépechas con características muy similares a Cihuacóatl, la diosa a la que se asocia el mito en territorios nahuas. Uno de los ejemplos de esto es la Ixtabay, un espíritu femenino que acechaba a los hombres en los caminos de la península de Yucatán y que tiene raíces en el panteón de los dioses mayas. Hay que tener en cuenta que aunque personajes como la Ixtabay tienen raíces en la cosmogonía de las antiguas culturas mesoamericanas, la conversión de La Llorona a leyenda popular no se dio sino hasta la época colonial. La leyenda de La Llorona, como se conoce hoy en día, un alma en pena que deambula por las calles buscando a sus hijos, tiene un origen en el México de mediados del siglo XVI. Muchos cronistas de la época relatan historias de una mujer que recorría las calles de la ciudad al caer la noche, siempre vestida de blanco y con un velo cubriendo el rostro. Su andar era marcado por los lastimosos gritos que lanzaba al aire en busca de sus hijos. La Llorona peregrinaba cada noche por las calles distintas, pero cuentan que sus andares la llevaban invariablemente a cruzar la Plaza Mayor, el actual Zócalo,
con rumbo al oriente de la ciudad. Más allá de la plaza era donde la fantasmal figura se perdía al hundirse en los resquicios del lago que aún se extendía por la zona central de la ciudad. Sin embargo, los antecedentes de este personaje son mucho más antiguos, tanto que se pierden en los mitos prehispánicos y se fundan en diversas representaciones de diosas madres como Cihuatcoatl, Huatlicue o Tonantzin. Este es uno de los presagios que anuncia la caída de Tenochtitlan. Muchas veces se oía una mujer lloraba. Iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Cihuatcoatl empezó a aparecer en el lago de Texcoco alrededor del año 1500. Los sacerdotes diestros en la astrología interpretaron su presencia como una premonición de los próximos sucesos que habrían de acontecerle a los mexicas: la muerte, la guerra y la esclavitud. Moctezuma temía lo peor. Los sacerdotes decían que Cihuatcoatl había salido de las aguas y bajado de la montaña y prevenir de la suerte que correrían los mexicas, los cuales subían siempre a lo alto del templo y podían ver hacia el oriente una figura blanca con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar en la frente dos pequeños cornezuelos, arrastrando o flotando una cauda de tela tan vaporosa, ondulaba con el viento y con su desgarrador grito. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Lo repetía una y otra vez. Los sacerdotes interpretaron después de la conquista esta leyenda como una advertencia por la pronta destrucción del imperio mexica. Aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a las gentes de la gran Tenochtitlan era la misma Cihuatcoatl, anunciándole a Moctezuma de la destrucción del imperio. Fray Bernardino también se refiere a esto en su historia general de la historia de la Nueva España, también llamada Códice Florentino, y es citado por Miguel León Portilla en La visión de los vencidos. De esta forma empieza la leyenda. Se dice que al campanazo de las 12, una mujer vestida de blanco y con la faz cubierta por un velo ligerísimo se aproxima por el oeste, va de una calle a otra. Unos dicen que flota, otros que no tiene rostro. Lo único que se escucha es el quejido de ¡ay, mis hijos! Cihuatcoatl muestra tres aspectos característicos. El primero, los gritos y lamentos por la noche. El segundo, la presencia del agua, pues tanto Aztlán como la gran Tenochtitlan estaban cercados por ella, con lo que ambos sitios estaban conectados no solo por coincidencias físicas, sino también míticas. Y número 3, ser la patrona de las Cihuateteo, que de noche vocean y braman en el aire. Estas son las mujeres muertas en parto que bajan a la tierra en ciertos días dedicados a ellas en el calendario a espantar en las encrucijadas de los caminos y son fatales a los niños. Prácticamente en cada ciudad de México existe una historia sobre la fantasmal mujer que sale todas las noches a gritar y llorar en la calle por sus hijos. En el mundo moderno generalmente la ilustran como una figura fantasmagórica con la cabeza cubierta, vestida de negro, pero la realidad es que nadie sabe cómo es realmente la Llorona, uno de los personajes más característicos de las historias de terror en México. En cada municipio del país hay un lugar donde existen testimonios sobre la aparición de esta misteriosa mujer que vagando por las noches grita con una voz de dolor: ¡ay, mis hijos! Por ejemplo, en la capital mexicana afirman que se aparecía en el centro de Ciudad de México, en las alcaldías de Xochimilco, flotando en los canales, y en la de Coyoacán. Pero la historia original de este personaje conecta con el mundo prehispánico y se ubica aproximadamente una década antes de la llegada de los conquistadores españoles en 1521. En sus escritos, Fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, daba cuenta de que el emperador azteca Moctezuma II estaba preocupado por sueños que advertían el fin de su reino. A sus oídos llegaron historias de paseantes nocturnos que contaban haber visto a una mujer que lloraba y gemía, por lo que les encomendó preguntarles el porqué de su dolor y qué era lo que quería expresar. Esta mujer salía del lago de Texcoco, sobre el cual se encontraba la legendaria Tenochtitlan. La historia también se transmitió a Fray Bernardino, misionero franciscano cuyas obras han ayudado a la reconstrucción de los hechos del México antiguo.
a quienes los indígenas le aseguraron que por las noches esta mujer gritaba: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, y otras veces: hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?, en referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles. Dice la historia que es una mujer que aparecía para prevenir todo lo que iba a caer sobre los indígenas. Aquí lo interesante es ver cómo la leyenda se ha ido modificando y adaptando conforme a los tiempos. Después de la conquista, se seguía hablando de esta aparición y se decía que se trataba de una mujer indígena que había tenido 3 hijos con un español, pero que él después se casó con una mujer de alcurnia. Ella, en venganza, mató a 2 hijos y se volvió loca. La historia se extendió hasta Centroamérica gracias a que había poblaciones aztecas en países como El Salvador y Nicaragua. Otro de los significados que se le da a esta mujer es el de la mala madre. Según el historiador mexicano Efraín Franco Frías, en la época de la colonia, 1521 a 1821, empezó a cobrar fuerza la historia de que la Llorona era una indígena conocida como Malinche, quien a la llegada de los españoles se convirtió en amante del conquistador Hernán Cortés. La pareja tuvo un hijo, pero Cortés se la arrebató a la mujer cuando regresó a España sin que ella hiciera algo por impedirlo. El nombre de Malinche significa traidora, y los indígenas veían en esta la encarnación de la traición, y a raíz de que pierde su hijo, para el pueblo mexicano se convierte en un símbolo de maternidad, pero de la maternidad triste, ofendida y humillada por el papel triste de entregar a su hijo Martín Cortés, y ella jamás lo vuelve a ver, dijo Frías. Se convierte en un instrumento de traición y también en el símbolo de la mala madre que no es capaz de defender a su hijo y se entrega a las tentaciones, a los placeres, expresó el historiador. Relato que a partir de la entrega de su hijo, la mujer fue duramente criticada por no haber hecho nada para que no se lo llevaran, y a partir de entonces, la Llorona empieza a tener un significado diferente. La Iglesia Católica empieza a modificar la historia para darle un significado de que si eres mujer y te entregas a los amores prohibidos, como la Malinche, no cumples con los deberes tradicionales de madre. Vas a estar condenada al sufrimiento y a estar vagando por el inframundo. Hacia el siglo XVIII, más de un cronista identifica a la indígena como la Llorona y como la mala madre. A partir de ahí, el mito de Chihuahuat se convierte en la leyenda. A partir de entonces se le deja de relacionar con el agua. Anteriormente siempre se decía que salía de un lago, y empiezan a surgir historias en todos lados sobre esa mujer que vestía de luto y se lamentaba por sus hijos. Un ejemplo es que en la Ciudad de México, una de las leyendas más famosas es la de la Llorona, en una casona de Coyoacán, uno de los lugares más tradicionales de la capital. La historia se ubica en una de las casonas de la época de la colonia que aún se conservan y que supuestamente perteneció a Hernán Cortés. Enfrente de la casona hay un templo conocido como La Conchita. Se dice que quien se lamenta en las noches es la Malinche, dolida por el abandono de Cortés y por la separación de su hijo. Parte de la leyenda nos indica que quienes se case en el templo no tendrán una unión duradera. La casona está protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Algunos conocedores aseguran que no fue habitada por Cortés y su pareja, por lo que consideran errónea la atribución popular. Sin duda alguna, otra leyenda que gira en torno a la leyenda de la Llorona es acerca de su tumba. Yo creo que muy pocos sabemos este dato de la Llorona, y yo creo que muy pocos conocemos la historia de este lugar. La tumba de la Llorona se encuentra en el pueblito mágico de Jerez, Zacatecas, específicamente en el Panteón de Dolores. Se encuentra una tumba que ha llamado la atención de más de un ciudadano. La tumba tiene la estatua de una mujer, y aunque para muchos les parece una virgen, su rostro manifiesta dolor, sufrimiento y soledad. Incluso algunos comentan que se le ha visto llorar, mover sus manos, lagrimear y hasta cerrar los ojos. Comentan que cuando la famosa estatua cierra los ojos, significa que la Llorona salió en busca de sus hijos, pues muchos saben, entre la locura de la mujer, asesinó a sus 3 hijos de la manera más cruel, ahogando a 2 de ellos en un río y al otro quemándolo vivo. Y aunque al poco tiempo se arrepintió de lo cometido, ya era demasiado tarde. Ahora solo le quedaba cargar con esa pena tan grande que le causó, que nunca iba a terminar. Después de su muerte, continuó en la búsqueda de sus hijos, pues los habitantes de Jerez
comentan que siguen escuchando los desgarradores lamentos de la mujer que grita: "¡Ay, mis hijos!". Entre los rumores de la estatua se dice que cuando ésta tiene los ojos cerrados se escuchan los gritos de dolor de la mujer. Incluso se sabe que cuando la Llorona anda suelta, los niños corren peligro, pues si el fantasma anda por las calles y se encuentra un niño, lo toma pensando que ha encontrado a su hijo, pero cuando se da cuenta que no son ellos, se los lleva para matarlos. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo de mi parte de esta leyenda tan famosa y tan popular, yo creo que a nivel mundial. Espero les sea de su agrado, y la verdad yo quedé muy fascinado cuando empecé a ver esta información de la Llorona, porque se remonta muchísimos años atrás. Entonces es algo muy interesante, y ver cómo con el paso de los años esta leyenda se ha ido modificando hasta llegar a lo que actualmente conocemos de la Llorona. En verdad espero les guste. En nombre de mi compañero Iván Reyes y su servidor Jorge García García, nos despedimos con esta leyenda de la Llorona. Somos sus amigos de Joriba Paranormal. Que pasen muy buenas noches, les mandamos un fuerte abrazo y espérenos con una siguiente leyenda. Hasta pronto.